Bueno, acaba de decirme Analía que ya va a empezar. Disculpen, no sé qué está pasando porque no estoy en la escuela. A ver. Está A bien, ver. ahí ya llegó Lili, ahí se la ve, está Lili. Ahí ya están enfocando la escuela. Ahí están enfocando, Silvia. Sí. Ah, bueno, bárbaro. Ya Ahí está. están enfocando, Silvia, la escuela. Bueno, me quedo tranquila. Sí, y ya están enfocando. Gracias. Gracias, Sí. Bueno, bienvenidos a una actividad de escuela que nos hace pensar, por lo menos en los integrantes del foro, digamos, como siempre se hace, qué lugar ocupa, ¿no? Creo que es una constante que siempre del foro plantee una cuestión de actualidad en relación al psicoanálisis. En este sentido, bueno, primero formamos el foro, Analía Magricián de Lanclares, Silvia Weinstein, Marcela Oeces y moi. Y hoy tenemos el gusto de presentar a Liliana Donsis, psicoanalista, AE y AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, fue presidenta en 2 periodos y fundadora de reuniones de psicoanálisis de Zona Sur, y es autora de varios libros, como sabemos. Así que, bueno, la dejo en su exposición que ha titulado Tejer el nudo. Hola, buen día. Muchas gracias al foro de la escuela por esta tan agradable invitación que además me permitió trabajar y relanzar algunas ideas. Así que muy agradecida al foro y en particular a Daniel Paola, que fue quien me extendió la invitación y me comentó el dispositivo de trabajo que han inventado para este espacio de la escuela. Además, en una de las conversaciones deslizó, no sé si lo indicó, pero lo deslizó, que si hablo algo de niños estaría bien recibido. Así que inmediatamente pensé en una frase que es 10 renglones de una clase del seminario de Lacan, pero que ha hecho historia y también ha hecho historia para mí, porque desde hace muchísimos años que de un modo u otro la vengo trabajando y que lo comenté en la invitación que se formuló para hoy y que creo que todos pudieron leer, que es el niño está hecho para tejer su nudo. La primera vez que la mencioné fue en el año 88, en un trabajo, mi primer trabajo presentado en la escuela, y después la seguí desplegando y seguramente hoy voy a decir alguna otra cuestión porque siempre me aporta algo novedoso. Dado que tenemos 20 minutos de exposición para que el tiempo pueda dar lugar a la discusión, debate, preguntas, comentarios, voy a tratar de decir algunas cuestiones sobre 3 temas, así que voy a mencionarlos. La cuestión de la estructura, la cuestión del nudo primitivo, que es como lo llama Lacan, nudo primitivo en el seminario 21, la cuestión del tejido y el agujero, y si me da el tiempo, y si no quedará para otra ocasión, la cuestión del nombre del padre en relación al nudo en la niñez, en lo que llamamos
niños. Lo primero que me gustaría comentar es que Lacan habla muy pocas veces en su obra del niño. Lo menciona alguna que otra vez, incluso en el seminario 19, en Dussamblan, no, en el 18, en Dussamblan lo dice de un modo, cuando quiere hablar del niño, dice, el sujeto en la edad adulta, para diferenciarlo del sujeto en una edad no adulta. Es una metáfora impresionante para decir algo del niño, ¿no? Como diferenciando adulto de niñez, y es una clave para pensar el estatuto del niño en el psicoanálisis. Pero bueno, eso es un tema de otro momento. La experiencia del psicoanálisis es el paso que se propicia por la escritura que el inconsciente produce en su decir y que recorre el espinel a lo largo del síntoma. En la medida de ese tránsito por el trabajo del inconsciente, se articularán fantasma, pulsión y goces, pero es imprescindible que se hilen las cuerdas de la estructura. En este sentido, propongo, una vez más, una diferencia entre sintaxis y gramática. La sintaxis, como las leyes de la escritura, que Lacan toma especialmente para el nudo borromeo, y la gramática pulsional, que Lacan, desde Freud en adelante diría, se toman particularmente para pensar, digamos, tanto la orilla del fantasma como las problemáticas que aporta, digamos, y la lectura que podemos hacer del fantasma. Son dos lógicas diferentes que Lacan las articula y nosotros también de diferentes modos a lo largo de la enseñanza. Pero cuando Lacan comienza a trabajar el nudo borromeo, los redondeles de hilo, como lo llamaron en el seminario Ancor, al final del seminario Ancor, y dice, con esto hacemos garabatos, dejo para otro día, y el que quiere leerlo anda por ahí, un texto mío, creo que lo presenté en la escuela, sobre el garabato como un acto de decir en el espacio, el dibujo del niño también. Bueno, cuando Lacan trabaja a partir de los redondeles de hilo, hay una escritura de la estructura que es la que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos real, simbólico, imaginario. Cuando pensamos real, simbólico, imaginario, esto de tejer el nudo, ¿no? Para que el nudo se haga bien, nos plantea, y es una frase muy conocida, ¿qué pasa? Que ahí esas cuerdas tienen que enlazarse de un modo en particular y no de cualquier manera, al menos en el seminario 21. También en el 22, Lacan hace un cambio en el síntoma que permite, digamos, nos permite pensar la estructura nodal no solo con el calce de RCI, sino con el calce del cuarto que anuda a los otros tres, pudiendo reparar el error, si es que vamos a pensarlo como error generalizado, pudiendo repararlo, pero al mismo tiempo indicando una función del nudo, que si puedo lo tomo al final, respecto del nombre del padre, de la pereversión, de la versión del padre, y esto es sustancial a mi criterio en relación a la práctica del psicoanálisis con niños. ¿Por qué? Porque podemos pensar el cuarto como nombre del padre en la niñez y como reparación. La clínica, gracias Elsa por estar, la clínica con el autismo lo demuestra. Puede haber alguna corrección, no sé si en todos los casos, pero sí muchos de ellos que nos permiten replantear esta cuestión. Pero esto no nos habilita a plantear que el niño tenga un saber hacer con lo real. Entonces esto lo dejo para el final de la conversación, pero en todo caso es lo que viene guiando algunos de los problemas que comporta la cuestión de la estructura RCI. Es preciso que exista, agrega, esta solidaridad en los hilos de las cuerdas de la estructura, una solidaridad determinante para que haya sujeto.
En todo caso, esto ya vuelvo al seminario 21, la pérdida de una cualquiera de las tres dimensiones, la condición para que el nudo se sostenga es que haya calce en las tres dimensiones, y agrego que la pérdida de una cualquiera las debe volver locas, es decir, libres una de la otra a las otras dos. Entonces, el no sostenimiento de este calce, incluso lo dice en la primera página, en la primera clase del seminario 21, que lo que hace al nudo es el calce de tres, y dice algo que para mí es importantísimo, y es el calce de tres ¿qué? El calce de lo real, lo simbólico y lo imaginario, que hacen equivalentes a las tres. ¿Qué nos indica Lacan con esto, y que me indica por lo menos a mí? Que lo imaginario entra en juego como uno más y no como una primacía, un defecto, un problema o lo que sea, ¿no? O la fragilidad de la imagen, como decíamos hace un minuto, ¿no? No es la fragilidad de la imagen, lo imaginario Lacan le va a dar un lugar y va a ser una lógica de lo imaginario también a lo largo de este tiempo de su enseñanza, en la que además de poner a los tres en equivalencia y el calce de los tres, incluso agrega, el calce es un punto triple, es el punto de los tres, está determinado por tres en un solo punto. Hasta ahí nos lo anticipa para decir que ese imaginario tiene que ver con una lógica, y habla de la intuición. ¿Qué es la intuición? ¿No? Dice, lo imaginario tiene que ver con la intuición. ¿Qué lugar ocupa ahí la intuición? Que no tenemos otro modo que imaginar el nudo, que el nudo es intuitivo para nosotros, para los seres parlantes, digamos, ¿no? Aparece del lado de la intuición imaginaria. O sea, nos imaginamos eso que es otra cosa, porque topológicamente el nudo nos pone en la ruta de su inmersión en lo real. Y no tenemos un acceso a lo real, sino, más tarde el Sintón va a decir, tomamos lo real tomamos lo simbólico por lo real, pero yo agregaría, tomamos lo real por lo simbólico y lo imaginario. Incluso este imaginario que empieza a tener cierta, después de haber sido bastante desestimado por el mismo Lacan, empieza a tener un lugar de importancia, porque el imaginario aparece, este imaginario en la intuición, y agrega, después les puedo buscar bien la cita, por si no la digo correctamente, dice, ahí nos encontramos con las matemáticas. Hay una lógica que va a invitarnos a las matemáticas, que parece todo lo contrario a la intuición, y sin embargo lo imaginario también apoya la lógica matemática. ¿Qué nos dice entonces? Si estas tres cuerdas se hilan bien, se anudan bien, estaremos por el buen camino. Si se anudan de manera que se desanuden, cortando una, en vez de cortarse las tres, en vez de desprenderse las tres, queda una desprendida y otras dos unidas, como si fuera un nudo olímpico, bien, ahí tendríamos algún problema a resolver o algún problema respecto del anudamiento. Ahora bien, agrego, en otras palabras, si el caso es bueno, déjenme implicar que este es el resultado de la buena pedagogía, a saber, o sea, que se haga bien el nudo, a saber que uno no ha fallado en su anudamiento primitivo. Si el caso es bueno, cuando a ustedes les falta uno de esos redondeles, ustedes deben volverse locos. Y es en esto que se llama el buen caso, el caso que he llamado libertad. Libertad, a secas, ¿eh? No hay que confundirnos. Es en esto que el buen caso consiste en saber que si hay algo normal,
es que cuando una de las mansiones les revienta por una razón cualquiera, ustedes deben volverse verdaderamente locos. Entonces, dos cuestiones que quiero subrayar, que me ha llamado la atención en este momento al menos. Anudamiento primitivo, ¿qué quiere decir? Que hay un anudamiento primitivo y un anudamiento que luego se puede transformar. Es una pregunta que la dejo abierta. Primitivo quiere decir que la entrada en el lenguaje, que es como me prefiero leerlo hoy por hoy, que la entrada en el lenguaje y la división del sujeto ya indica un anudamiento, aunque aún falten dar un par de vueltas respecto de pulsión, goce, deseo el otro, significante, etc. O sea, primitivo es cuando aún no está tocado por la sexualidad y la pulsión. Podría ser también, es una pregunta. Entonces, dice anudamiento primitivo, pero anudamiento al fin, puedo agregar, y por esto mismo entiendo que con la obra de Lacan, lo digo un poquito, lo voy a decir medio de memoria, sino en vez de seguir el texto escrito, que de todos modos va a quedar en biblioteca. ¿Qué es esto, no? Lacan amplía el horizonte de la clínica con niños. Lacan renueva la clínica con niños, particularmente en los últimos seminarios. Hace a una, no diría nueva clínica, porque no es que hay nueva y vieja, sino que hace a un nuevo alcance, a un nuevo horizonte del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque este anudamiento primitivo, la entrada en el lenguaje, no es equivalente al síntoma. Para Freud, cuando hablamos del sujeto del inconsciente, en Freud es clarísimo que el sujeto del inconsciente va por la vía del síntoma, lapsus, chiste, olvido. Es decir, que hablan la lengua de la represión y el retorno de lo reprimido. Y ahí Freud ubica con toda claridad el sujeto del inconsciente, que es, por supuesto, lo que nos interesa. Pero Lacan amplía esto, y lo amplía mucho, porque no se trata solo del síntoma, aun cuando en esta clase el niño está hecho para tejer su nudo y para que lo haga bien, aun cuando en esta clase vuelva una vez más a Juanito para decir que Juanito y su síntoma portan el nombre del padre y que ahí hay 3 circuitos, y se corrige. No, yo digo 3, pero nunca dije 3, dije los circuitos del caso Juanito, que lo dijo en el seminario 4. ¿No? Entonces dice, hay circuitos, estos circuitos que ahora no es un lapsus de Lacan, creo que lo dice con toda intención, que ahora dice son 3, real, simbólico e imaginario. Pero resulta de que Lacan hace algo más que ubicar el síntoma en Juanito, incluso el síntoma fóbico como el síntoma estructurante del sujeto en la niñez. En eso estaríamos todos de acuerdo. Nos amplía ahí donde el síntoma no concurre y sin embargo podemos considerar los 3, RSI, él dice el nudo primitivo, pero podemos trabajar en la clínica con esto, ¿no? Cuando las presentaciones psicóticas en la infancia, incluso los autismos, al menos los que yo he tenido oportunidad de trabajar tanto en el consultorio y una vez más agradezco la experiencia al Hospital Tobar García, que me cobijó prácticamente durante toda mi vida, pero sin estar internada, así que he sido una especie de alguien ambulatorio y en distintos lugares desde mis primeros tiempos de formación hasta la actualidad, ¿no? La oportunidad que he tenido de trabajar con niños y de supervisar y de pensar y de transmitir alguna cuestión, ¿no? Hay algo que es fundamental. Señala con el dedo, aunque no hable el nene, el niño, Elsa. La primera pregunta, ¿puede señalar con el dedo algo, aunque no hable? ¿No? Esa señal es un indicador de habitar el lenguaje. Entonces, en ese habitar el lenguaje ya tenemos un sujeto, prefiero decirlo en potencia si quieren,
pero sujeto, para mi gusto, un sujeto, digamos, del que el psicoanálisis puede hacer algo con eso. Y ahora agrego la frase de Lacan, para que el nudo se haga bien. Podemos, ¿no?, en ese nudo primitivo, no dice primario, dice primitivo. Quiere decir que puede tener algunas transformaciones que entiendo que van a tener que ver con otras operaciones constitutivas del sujeto. Esta, la sintaxis del nudo, es una de las operaciones, pero no todas. Hay otras operaciones constitutivas. Bien, en el 21, no así en el síntoma, en el 21, si las cuerdas están libres, nos podemos volver locos. La libertad es igual a la locura, agrega, y lo libertario, mejor no voy a entrar en ese tema porque lo tengo en la punta de la lengua. Así que lo dejo para el chiste, si me lo permiten. Bien, 2 minutos. Bueno, menos mal que fui diciendo cosas en el camino. Entonces quiero mencionar algo. Lacan dice concretamente que es evidente que se trata esto del nudo de un esfuerzo pedagógico. Lacan lee el texto de Kant sobre la pedagogía publicado en 1803. No es la primera vez que Lacan discute con Kant, ¿no? Dice, aquí está en la invitación, lo que enuncia Freud, lo que enuncia Kant, es extraordinario que lo hayan presentido, pero lo debate, lo discute y lo da vuelta. No acuerdan ni con Freud del todo ni con Kant. El hecho está que es el nudo para aprender algo, pero no para aprender lo que dice Kant, Emmanuel Kant, sobre la pedagogía. No puedo leer todos, está en el texto, dice, el hombre es la única criatura dice Kant, que ha de ser educada, entendiendo por educación los cuidados, sustento, manutención, disciplina, instrucción, etc. Los animales no necesitan cuidado alguno, a lo sumo envoltura, calor y guía o una cierta protección. Es largo el texto. El género humano debe sacar poco a poco de sí mismo por su propio esfuerzo todas las disposiciones naturales de la humanidad. Una generación educa a la otra. El estado primitivo puede imaginarse en la incultura o en un grado de perfecta civilización. Aún admitiendo esto último, el hombre ha tenido que volverse salvaje y caer en la barbarie. La disciplina impide que el hombre, llevado por sus impulsos, se aparte de su destino y de la humanidad. Por eso ha de realizarse la educación bien temprano, estoy súper resumiendo, y por eso se envían los niños a la escuela, no ya con la intención de que se los eduquen, sino para que tengan disciplina. La educación pública, agrega Kant, me parece importante, tiene aquí sus más evidentes ventajas, pues en ella se aprende a medir sus fuerzas y las limitaciones que impone el derecho de otro. No se disfruta de ningún privilegio porque se halla resistencia en todas partes y no se sobresale más que por el propio mérito. Es la educación que mejor imagen da al futuro. La verdad podemos estar de acuerdo en algunas cosas con Kant, para mí por lo menos en esta última, y estoy salteando lo que dice Kant sobre la educación sexual en la niñez. Pero Lacan subvierte esto. Le dice a Kant, muy lindo, te leí, podemos pensarlo para la educación, la pedagogía, la sociología, ¿por qué no? Hay ciencias que se encargan de leer a Kant, la filosofía particularmente. Él dice, no se aprende esta educación, se trata de la de tejer el nudo. Tejer el nudo quiere decir, lo digo súper rápido, es que se teje sobre el agujero, y esto es nuevo, ¿no? En este tiempo de la obra de Lacan, donde coincido y lo tomo de Isidoro Besch, que lo ha dicho muy bien, que él lo dice a partir del síntoma, lo dijo acá en la escuela, yo creo que lo puedo plantear ya desde este seminario y del anterior, ¿no? Que es una nueva vuelta sobre la dirección de la cura.
y particularmente, si quieren tomar el de los niños, agujero real que la lengua produce en el cuerpo. Se teje, tejer el nudo, se teje alrededor del agujero. No es un aprendizaje pedagógico, no es cronológico. No sé si Daniel se acuerda, pero hace muchos años hacíamos un chiste, por ahí te acordás, por ahí no, que se hablaba si en el niño había nudo, nudito, y entonces en el adulto, entonces, claro, porque en el niño es un nudito y en el adulto un nudazo, ni se imaginan a la altura de la ancianidad. Pero no se trata ni de la educación ni del tiempo. No hay tiempos del nudo, a mi criterio lo pongo en debate. El nudo se teje en un acto sincrónico, si lo puedo decir así, en un mismo acto se tejen las cuerdas en relación o alrededor del agujero. Por eso, tejer el nudo no es un aprendizaje, sino que se hace algo con la tela del lenguaje. Los montajes ante lo real del agujero, en algunos casos se vela. Si quieren, en la niñez se vela el agujero. Un truco es el dibujo, el juego, las orillas del fantasma, los argumentos, etc. Y para terminar, ¿no?, voy a decir algo muy apuradamente, que también ya está dicho desde el primer momento de este seminario, que a mi manera, y ya lo escribí alguna vez, digo, primero está el nudo y después el mundo. Primero el nudo y después el mundo. Que esto me acompaña Lacan cuando plantea, que dice el viator, el viajero, tan linda esa frase, el viajero es lo imaginario. Entre el nacimiento y la muerte está la estructura, y es a eso a lo que nos dedicamos. Algo más, y termino, y es, todo esto está en relación a lo que Lacan nos plantea, la importancia del nudo, porque nuestro único patrimonio, frase de Lacan de estas primeras reuniones, nuestro único patrimonio es el inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? El espacio del ser hablante, del parletre. Dice entonces, el nudo está en el espacio. Concluyo, ¿en qué espacio? En el espacio, por supuesto, no es el espacio euclidiano. Lacan habla de un nuevo humor geométrico, de un nuevo punto de vista geométrico, lo sabemos, pero a mí me resulta muy, y lo digo así, seductor, plantearlo como lo que él plantea, el espacio que habita el parletre. Entonces, ahí me parece que también podemos situar la última pregunta que voy a traer de Lacan, que es ¿cómo imaginamos lo real? Me parece que este seminario abre a estas cuestiones, bueno, para seguir mucho. Bueno, dada la exposición de Lili, vamos a hacer series de preguntas. Vamos a hacer 5. La primera me corresponde, que de alguna manera, Lili, hay 2 o 3 dudas que de alguna manera, no dudas, porque está mal dicho, hay una abertura que se abre en el punto donde existe la palabra calce, como vos la nombraste. El calce de lo real, entendí, es lo que implica el nudo primitivo. Eso es lo primero. En segundo lugar, es lo que se teje sobre el agujero, ¿no? ¿Está bien dicho? Porque eso lo que ahí está, alrededor del agujero, es una cuestión de vigencia, porque evidentemente estamos atravesando, digamos, esa dimensión del agujero, porque evidentemente no es fácil y cada tanto es necesario hablarlo, ¿no?
pero llegué a escuchar que dice lo real del agujero, porque ahí es algo que también tendríamos que plantear. Y por último, el cuarto, ese cuarto, ¿no? ¿Cómo explicar ese cuarto en el nudo primitivo? ¿Sí? Bueno, primero la sala. ¿Quién que quiere intervenir? Marcelo. Bueno, Lili, muchísimas gracias. Te tengo escuchado hace años y siempre renovada. Justo abordás una cuestión de mi interés que vengo tratando de trabajar. Te hago esta pregunta. Compartiendo la sincronía del acto de anudamiento, pregunto si la diacronía no estaría en el tejer, en el recorrido, el trayecto del tejido, del estar tejiendo. Y hay algo que me viene inquietando, estos pasajes del sujeto poderlo leer entre significantes, en el nudo, entre líneas, y por qué no entre nudos. Si el sujeto podría estar lanzado a un tejer desde el nudo originario. Bueno, Lili, gracias. Gracias no solo por el trabajo en sí, sino por lo que el trabajo promueve a pensar la incidencia que tiene los últimos años de la enseñanza de Lacan sobre toda la clínica del sujeto, sujeto niño, sujeto adolescente, sujeto adulto. Y que evidentemente este seminario que tomamos como eje para plantear cuestiones tiene varias dificultades, no es conclusivo, sigo pensando, pero tira puntas que vos retomas muy bien y como vienen haciendo muchos de los que presentan, que nos abren muchísimas preguntas. Solo como para seguir moviendo el tablero o caminar la pista. Cuando se habla del nudo primitivo, ¿no? Es como lo dice Lacan, y ya lo vengo escuchando, también cuando lo leía, a mí me promueve lo que Freud hablaba de la prehistoria del complejo de Edipo. Como si hubiera una previa, lo digo así para que lo trabajemos, no es conclusivo, pero cada vez que vamos a lo como a lo primario, primitivo, lo unerkannt, nos encontramos, o yo me encuentro, con esta tensión, ¿no?, de lo que vos apuntás como primer ítem cuando hablamos de estructura. La incidencia de ese pre en la estructuración. Porque si partimos de la base que el sujeto del psicoanálisis no nace con un inconsciente fetal, ¿sí?, y que es una construcción que implica muchas de las cosas que decís, los nombres del padre, privación, frustración, castración, bueno, todo un hilo de Ariadna que recorre hasta nominación, nombre del padre, también podemos tomarlo por distintas puntas, pero ahí, en esa construcción que se lee a Precup como habiendo sido, ese valor que tanto Freud en su postulación lo trae como prehistoria del Edipo, y que Lacan lo trabaja como el nudo primitivo, ¿no? Porque si vos bien lo traes situado en niños, por supuesto a mí me explota la cabeza también el tema con adolescencia. ¿Por qué se necesita de ese segundo tiempo y qué incidencia tiene en el anudamiento? Cuando emerge lo pulsional sexual y demás. Es decir, la estructura al final, ¿se estructura en el Edipo? ¿Y qué incidencia tendría ese segundo despertar sobre esa estructuración? Por un lado, y simplemente agrego
que a esto que vos traías nuevamente, hay que enseñarle al niño a hacer el nudo, ¿no? Algo así creo. También Lacan en este seminario, y lo sigue diciendo especialmente en el Sintóm y los otros, se trata de hacer operar el nudo. Claramente lo dice también cuando trabaja el nudo de Joyce. Nosotros, la dirección de la cura, se trata de hacer el nudo en cualquier tiempo, ¿no? Bueno, gracias, Lili. Ahora Elsa Coriat y después Alejandro Montoro y después pasamos a las respuestas de Lili y después vamos a lo pictográfico. Sí, muy interesante y muy agradablemente trajiste todas las cuestiones que trajiste. Ahora, pensaba esto, ¿no? En relación al que el niño está hecho para hacer el nudo, para tejer el nudo. Te preguntaba, y supongo que en esto estamos de acuerdo, pero te pregunto, si el lugar privilegiado donde el niño se dedica a tejer el nudo es en el juego, si estás de acuerdo con esto, o qué podés decir. Después, de la frase, el niño está hecho, de la primera parte de la frase, el niño está hecho, que desaparece frente para hacer el nudo, donde está en una actitud, en una posición activa, tejiendo el nudo, el está hecho desaparece. Pero, ¿de dónde salió ese niño ya hecho como para tejer el nudo? Digo, este es en todo caso, el problema me parece, de engolosinarse demasiado con esa frase aislada, sin el contexto de que el nudo, el niño hace activamente su propio nudo, pero también puede hacer desde aquello que le dieron, no solo desde aquello que le dieron. Hay quienes tienen muchísimo y hacen muy poco, y hay quienes con muy poco hacen mucho, pero tiene que ver con lo que le dieron, es decir, hasta ahora fundamentalmente con los padres. Y bueno, esto también se liga con lo que traía Analía, que también me estaba preguntando si lo del nudo primitivo es este primer momento que yo ubico en la salida del espejo, que es el mismo momento que el Ford da. Es decir, cuando algo del sujeto aparece en lo real por primera vez. Porque si un sujeto es lo que un significante representa para un significante, la primera vez que aparece un sujeto es cuando pone dos fonemas en oposición uno atrás del otro. Por eso digo, y no es solo la salida del estadio del espejo, y qué lindo empezó con el Fardá. La estructura se arma de una manera completamente diferente cuando empieza a estar funcionando lo simbólico del lado del niño, activamente, no ya en un baño de lenguaje, donde él es el objeto marcado. Con lo cual, oscilo entre preguntarme, porque no lo trabajé esto, me voy a dedicar a leerlo más, si cuando habla de la estructura del nudo primitivo, a lo que se refiere es al momento en que se anuda por primera vez real y simbólico e imaginario del lado del niño, que es ahí, en ese momento, o si se refiere al nudo en el que el niño estaba metido antes, que era un nudo del otro, donde el niño estaba como objeto. Esto. Gracias. Bueno, muy brevemente, casi por la misma vía que planteaba Marcelo, quería comentar o preguntarte, Lili, porque inmediatamente se me armó una pregunta entre tejer el nudo y el acto sincrónico, que vos mencionas. Tejer el nudo y el acto sincrónico, ¿sí? Entonces pensaba si ahí no se ponía en juego
ese borde siempre complejo entre lo que sería la logicidad del nudo en tanto acto sincrónico y una temporalidad cronológica que, como decía Marcelo, tal vez se juegue en el acto mismo del tejer, porque tejer requiere de lo sincrónico. Entonces pensaba si no podría pensarse como el tiempo que nos acompaña siempre, que el nudo primitivo se teje o se produce como acto sincrónico como habiendo sido, ¿sí? Bueno, esto quería decir. Bueno, gracias por las preguntas que han ampliado y mucho lo que quedó en el tintero. Primera pregunta, digamos, voy a dividirla, para ver si puedo responder todo sin extenderme mucho, que es, hay preguntas por la estructura y hay preguntas por el desarrollo. Entonces, a mí me interesa más la pregunta por la estructura, porque Lacan es en este mismo seminario que le hace puaj al desarrollo, si me permiten decirlo así, ¿no? Le hace cierta contra el desarrollo cuando plantea que entre vida y muerte, entre nacimiento y muerte, se trata de la estructura, y es a eso a lo que nos referimos, agregando el patrimonio, el inconsciente lo hice después. Así que si puedo ir por el lado de la estructura primero y después vemos qué hacemos. Hasta donde pueda, por supuesto, en este momento darme cuenta. La pregunta de Daniel acerca del calce, cuando Lacan dice, me voy a ocupar del 3, está haciendo un pasaje del 2 al 3, y este pasaje del 2 al 3 va de la geometría euclidiana, pero también de la articulación que de a 2 venía haciendo respecto de los 3 registros, ahora mansiones, en el espacio del hablante, que no es lo mismo registro que dimensión. En este territorio, en este espacio del hablante, ¿no? Este pasaje del 2 al 3, que incluso le dice ABC, CDE, que en fin, le va poniendo letras, para plantear esta equivalencia, dice que esta equivalencia es lo que nos viene a decir no hay relación sexual, pero además plantea ese calce como un punto 1 de 3 que podríamos decir, ¿no? ¿Se trata de la comprensión o del empalme? No es la primera vez que Lacan pone la palabra empalme cuando dice calce, que también se puede traducir como tal. Bien, respecto del nudo primitivo, a ver, no tengo acá, que me parece importante, digamos, ¿dónde lo tengo? Porque lo tenía por aquí. Bueno, lo tenía acá anotado y quiero decirlo desde ese lugar. Respecto de la pregunta de Marcelo, yo digo, no se trata del tejiendo, se trata de un acto constitutivo, y una vez que se constituye, listo, después se reteje, se repasa, se conmueve. Retomo una pregunta de Daniel Paola que me impactó hace un año, y ¿es el mismo nudo al inicio que al final del análisis? Esa pregunta es tuya, Daniel Paola, te la agradezco porque es una pregunta importante que hay que trabajar, que tenemos que trabajar en la escuela, ¿no? El PASE está para venir a ayudarnos a repensar, digamos, por ejemplo, se trata del mismo nudo, entonces podemos seguir tejiendo, cosiendo, bueno, haciendo tantas cosas, pero la constitución es en acto, y si hay un retejido, será en un nuevo acto. No hay posibilidad de un tejiendo mientras tanto, haciendo tiempo. Por eso digo que el tiempo cronológico, retomo también de paso lo que comentaba Alejandro, el tiempo cronológico sí existe, no puedo decir que no, qué sé yo, llegar a las 12 en punto para mí es un trabajo, no crean que no, todos lo conocen, pero es el tiempo cronológico, la lógica va por otro lado. Digamos, lo que me interesa subrayar aquí es, o por lo menos hoy, es que es un acto constitutivo y sale pato o gallareta, por así decirlo. Es decir, la entrada en el lenguaje
la división del sujeto, la imagen bruta del padre, creo que lo dice así Lacan en un seminario anterior respecto del padre real, ¿no? Ese amor al padre que lo ubica desde el principio, ¿qué es el amor al padre cuando todavía estamos ahí en ciernes? Y habla de lo real. Bueno, estamos en ese punto cuando plantea Lacan este tejer el nudo, ¿no? El niño está hecho. Yo digo, no se trata de la cronología, entre estructura y desarrollo me parece más interesante, al menos en la reunión de hoy, tomar la cuestión de la estructura. El desarrollo es inevitable, porque además va a pasar esto así, y ese desarrollo también concierne no a el paso de la vida solamente, que ayer tenía 4 años y hoy tengo 6, supongamos, sino que tiene que ver con que hay operaciones constituyentes del sujeto y que como psicoanalistas son las que tenemos en cuenta. Cualquiera que haya trabajado, que le interese el trabajo con niños, con psicóticos, con desválidos, tiene que estar todo el tiempo metido adentro del caldo de las operaciones de constitución subjetiva, porque es ahí donde va a encontrar alguna línea para su trabajo, incluso para poder escuchar el decir de la estructura en el decir, ¿no? Como dice Lacan, la estructura está en el decir. Bien, ese decir habita el parletre, por supuesto, pero ahí está la estructura. Y Lacan agrega, tenía por ahí la frase, que lo más parecido a la estructura, porque él tiene varias definiciones de estructura a lo largo de su enseñanza, todas muy útiles, diría, muy válidas y que responden a distintas articulaciones. Que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje, esa estructura remite a cierta reflexión. Pero cuando acá habla de estructura, dice lo más parecido a la estructura son mis nudos. No lo dice en este seminario, lo dice después. O sea que el nudo está en el lugar de la estructura, pero ese nudo también, agrego algo, es intangible, solo es tangible por nuestro imaginario. Y es ahí, por el imaginario, donde entra también nuestras reflexiones acerca del desarrollo. Yo siempre cuento, y más está escrito, está publicado en Lapsus Calami, pero en otros lugares también, de un nene que a los 45 días, algunos conocen el ejemplo, como ya no sabían qué cantarle para que duerma un rato, entonces le cantaban propagandas de la televisión porque era lo que les venía a la memoria a los padres. Y al nene le gustaba una, 45 días, esto relató el padre, y entonces había una de la lotería, del bingo. Y entonces el bingo, pimbo, algo por el estilo, y el nene escuchaba eso, ese sonido, y se sonreía. No era sonrisa social, era una sonrisa auditiva. Escuchaba eso y se sonreía. Con el tiempo, bueno, tuvo muchísimas alternativas. La palabra bingo, pimbo, se transformó en un apodo para el nene cuando lo inscriben en el jardín. Pero el nene, pasados los años, nunca más se acordó ni la palabra bingo ni pimbo. Se acordaron los adultos. Dicen pimbo, lo mismo. Escucha la misma propaganda y no le pasa nada. Sin embargo, ahí produjo un efecto de lenguaje. Con eso podemos decir sonido, bueno, muy bien. Entonces, es ahí donde agregamos nosotros el tejiendo como parte de nuestra posibilidad de imaginar lo real, que es la gran pregunta de Lacan. Y en relación a la pregunta de Marcelo también, yo había escrito en la invitación el tissage, ¿no? El tejido. Lacan habla del tejido no en este seminario, habla de tejido sí, pero del tissage recién en momento de concluir. Y ahí lo que apunta con el tissage es al tejiendo, pero tejiendo diacrónicamente, ¿no? Primero pongo la derecha, después la izquierda, puso la aguja y qué sé yo, y todas esas cosas. No, Lacan dice que tejemos como un acto. Es un tejer en el acto, ¿no? Y que se tejen no hebras, que sería una manera de imaginarlo, sino que se teje precisamente a partir del agujero, que eso que va a ir alrededor, no eso que alrededor, eso que
que hace el truco respecto del agujero. Por eso ubica ahí. ¿Que el lugar privilegiado de tejer el nudo es el juego? Sí, pero para que un niño llegue al juego tiene que haber transcurrido un par de operaciones, al menos esto. Y esas operaciones acompañan el nudo primitivo, pero si no hay nudo primitivo no va a haber operaciones. Pero me parece a mí, digamos, lo digo muy rápidamente, así que pido disculpas por el apuro, por decirlo así, demasiado a la volée, pero, digamos, me parece que esto por un lado, y por el otro, coincido con Lacan y tal vez también con vos, Elsa, que el tiempo del espejo, sobre todo si el espejo, las operaciones de lo especular se producen, no siempre se producen todas, no siempre se producen los 4 movimientos de los que habla Lacan, a veces se produce uno solo, a veces 2, y ahí nos encontramos con las problemáticas por las que nos consultan con niños pequeños, hiperactividad, problemas representacionales, lo voy a decir así rápidamente, y dice que si el 4.º movimiento, o sea, el asentimiento, ¿no? Dice, ¿quién está ahí? El nene, miro para atrás, dice, like, ¿no? Le dice el otro, y dice, bueno, ahí se produce la primera articulación entre el ideal y la imagen, entre imaginario y simbólico. Lacan llega hasta ahí, lo dice con toda claridad respecto de esta articulación imaginario-simbólico. Hacemos un salto en la enseñanza y decimos, bueno, esa articulación imaginario-simbólico se calza, ¿no? con lo real, que en el espejo, bueno, tiene otras variantes. No sé si contesté todo, pero por ahí me parece que si quiero, a ver si lo encuentro, lo del tissage, porque... Dale. Hola. Sí. Bueno, ahora vamos a quienes han levantado la mano que tengo anotado. Flora Salem, Eva Lerner, María Eugenia Vila y Silvia Weinstein. Por favor, si hay alguien más, por favor que lo haga. Vamos a hacer esas 4 intervenciones. Si hay una quinta, por favor avísenme. ¿Le das? Listo, Bueno, Flora, adelante. Bueno, buen día a todos o buenas tardes. Gracias, Lili. Me deja con un montón de cosas para pensar. Y yo creo que se está hablando de lo que quería preguntar, pero por las dudas lo retomo y si hay algo más para retomar, que tiene que ver con el acto sincrónico, es decir, que el nudo, yo me anoté acto sincrónico, pero el acto es como si el nudo se constituyera en un acto sincrónico. Escuché muchas cosas que se fueron diciendo y si hay algo más me encantaría escuchar. Gracias. Eva Lerner, por favor. Hola Lili, muchas gracias. Me pareció muy interesante el pasaje que haces, unos subrayados que haces del 21 al 23, sobre todo porque de ahí se desprenden algunas reflexiones clínicas. Y respecto a la pregunta, por ejemplo, que hacía Elsa, ¿no? Que si el otro dona el agujero, se pasaría del nudo del otro, donde el niño está como objeto, como decía Elsa, al tejido del nudo del niño, ¿no? Por eso creo que es importante la consulta temprana cuando hace síntoma en el otro y alguien lo escucha. Ahora, lo muy interesante que traes es el tema de la diacronía y ahí me querría detener en la pregunta. ¿Se escucha? Hola. Sí, se escucha.
siempre dijimos, o desde la aparición del nudo Borromeo, siempre dijimos que que con el nudo hay una chance para el psicótico, y lo que dijiste detalladamente, de ahí se desprende una conclusión que deberíamos subrayar y que siempre quedó oscura hasta hoy que la aclaraste, me parece muy bien, que la chance no es tejer bien el nudo de la infancia en el sujeto de la edad adulta, que eso ya está perdido, que es Pato Gallareta. Si bien no es en un solo acto, es en unos momentos tempranos, pero eso no se puede volver a tejer. Digo, porque ahí decimos el analista como síntoma, etcétera, el analista tejiendo. Creo que lo que hoy decís, y quiero que aseveres si esa es la conclusión que podemos sacar, que en el acto constitutivo algo se anuda y algo se pierde, o sea que se pierde el tiempo del buen anudamiento si no lo hubo, que en el 23 da la chance para quien no tuvo un buen anudamiento, que es el cuarto nudo y la reparación, que no siempre es una reparación por psicosis, sino por falla del buen anudamiento. Eso quería saber si es lo que entendí que traías y que es muy importante sacar la conclusión respecto a lo que decías de los tiempos. Bueno, sigue María Eugenia Vila. Bueno, Lili, muchas gracias por todo lo que traes, gracias al espacio. Me pregunto y te pregunto, cuando vos te referís al nudo primitivo, si no podríamos pensar que de alguna manera el otro, por caso la madre, voy a decir, no anticipa el nudo del sujeto. Digamos, es diferente pensar en una madre embarazada que dice tengo un cacho de carne en lugar de hijo, a una madre que piensa embarazada, que piensa un hombre, que imagina una profesión, bueno, un sinfín de cosas que va de alguna manera tejiendo, voy a decir, el nudo, anticipando el nudo del sujeto. Me pregunto, y bueno, te pregunto, si la idea del nudo primitivo, que también traes y sitúa Lacan, no tendría alguna relación con esto. Y pienso también en el falo simbólico, en tiempos instituyentes, voy a decir, es una anticipación lógica a realizar, porque funciona en este caso en esta madre que puede imaginar y pensar un nombre, imaginar algo, proveer alguna cubierta imaginaria para ese sujeto por venir. Y también ubico cuando el niño, por ejemplo, frente a la mamadera, que ya ha saciado su hambre, saca la boca, saca la cara, gira la cara para otro lado, de alguna manera es una respuesta a lo real y cómo se va tejiendo el nudo sobre ese agujero primitivo, como vos bien decías, a través de actos de nominación, me pregunto, actos de pérdida de goce. Bueno, la verdad que has traído algo que nos enriquece y nos permite pensar un montón de cosas. Te agradezco. Bueno, Silvia Weinstein, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lili, muchísimas gracias por lo que hoy nos ofreciste. Parece que estamos alrededor, por las preguntas que escucho, los comentarios y los aportes de los que estamos hoy en el foro, giran alrededor de una pregunta en relación al nudo primitivo. Porque, a ver, en primer lugar, fuiste invitada porque sabemos de tu trabajo en clínica con niños, aunque sé que trabajas con adultos y adolescentes también. Pero primitivo puede dar lugar al malentendido de que tiene que ver con el desarrollo, o en lo que en una época se hablaba de psicogénesis. Ahora, la pregunta sería entonces, y esto tiene que ver con lo que varios hoy intervinieron, preguntaron y dijeron, sobre todo preguntaron, si este nudo primitivo
no es aquel que fue transmitido de generación en generación para cada niño, cada sujeto. O sea, como dijo de alguna manera Analía, creo, Analía Mekdesian, respecto de Freud, lo preedípico, o sea, antes del Edipo, porque si no, ¿por qué se llamaría primitivo? Y en todo caso, si hay nudo primitivo, es decir, si hubo transmisión de generaciones en generaciones, es ahí donde el niño, podemos afirmar lo que dice Lacan, que el niño está hecho para que el nudo se haga bien. Porque sin eso, el nudo no puede hacerse bien, a mí me parece. Y la otra cuestión es que vos dijiste, te quería preguntar, ¿por qué dijiste el nudo primitivo no es el síntoma? ¿No? Es por lo que no es muchas cosas, no es, pero no es el síntoma, si escuché bien. Y lo que me gustó muchísimo es que nombraste que cuando el niño con el dedo hace una señala algún objeto, el bebé a pocos meses de nacer, nos da la pista de que justamente ha nacido en el baño del lenguaje, que a su manera lo hace con la señal, pero no es una señal simplemente como si fuera un signo, sino que es efecto de la impronta del lenguaje que el otro le transmite. Bueno, hasta acá. Bueno, para finalizar la tanda, Laura D'Agostino y después responde Lili. Bueno, buenas tardes. Gracias Liliana por toda la exposición. Soy de las que va a pedir el trabajo en biblioteca porque si bien tomé notas y te seguí, creo que hay mucha cosa jugosa. Me parece que estoy en la misma línea de las preguntas acerca del nudo primitivo, que lo entiendo bien, tal cual lo desarrolla Lacan y vos lo planteás, tendría que ver con lo que no puede no ser, ¿no? Tendría que ser ese anudamiento que no podría llegar a fallar. La otra cuestión que me despertó como para poder preguntarte es si cuando vos decís produce agujero, está en consonancia con lo que recién subrayaba María Eugenia en relación a la donación de la falta, ¿no? Produce agujero si hubo agujero, pero que hubiera agujero en aquel encaje fantasmático en el cual viene el infans, no garantiza que produzca agujero el anudamiento que se va produciendo en tiempos sincrónicos. Estoy totalmente de acuerdo con vos, obviamente, pero no es sin la participación de aquellos que encarnan el otro. Esa decían los padres, concretamente. Y otra cosa que te quería preguntar es, si te escuché bien y anoté bien, vos dijiste, no sé si es tuyo o citás a Lacan, los montajes a veces se velan, ¿no? Y los montajes a veces se velan. No sé si eso fue lo que dijiste o eso fue lo que yo tomé. Y pensaba que si no se, y te pregunto, que cuando no se velan estamos en tiempos de fluorescencia sintomática. Estamos en tiempo de falla de la imagen especular. Bueno, estas son mis preguntas. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Van a dar lugar seguramente a otro trabajo en algún momento. Quería retomar primero la cuestión del tejido, porque insiste, y me insiste a mí también, y esto es lo que no encontraba hace un ratito en las anotaciones. Tisú es tejido, pero tissage, que es la palabra que usa Lacan, abarca la acción misma de tejer, el acto de tejer. El acto de tejer, el tejido que se está tejiendo es una escritura. Esta es la frase de Lacan, lo cual conduce, y creo que retomo con esto algunas de las preguntas que voy a ver si puedo deslindar una por una, pero, y es la cuestión siguiente.
¿no? Hay que diferenciar tejiendo la escritura, que es tejer la escritura, se abre otra pregunta. ¿Acaso los nudos no son la escritura de la estructura? ¿No se trata de una escritura de la estructura? ¿No? Que sean lo más parecido el nudo a la estructura no quiere decir de que el nudo inmerso en lo real es en parte la estructura, por supuesto, pero lo que nosotros hacemos y que además dibujamos, yo me ocupé de no traer dibujos, soporte, me ocupé realmente, estaba tentada. ¿Por qué? Porque en todo caso, digamos, esos soportes escriturales que usamos para entendernos, para cortar, pegar, ir y venir, ¿no? Son también parte de nuestra posibilidad de imaginar lo real. Pero lo que hacemos es con la estructura es que es una escritura de la estructura RCI. Y si no tenemos esto en cuenta, vamos a pensar el acto constitutivo, el tejido, la voz del otro, como en el caso del nene que escuchaba la propaganda a los 40 días y se sonreía, ¿no? Una manera fantástica de respuesta ya. Lo vamos a pensar en concreto, que no está mal, está muy bien, es nuestra posibilidad, es una posibilidad clínica también, pero en todo caso, digamos, nos puede llevar a cierta lectura interesante, novelada, ficcional, que nos puede alejar de estas operaciones constitutivas que son duras, ¿no? La estructura es pura y dura, diría también, respecto de esto. Entonces, tenemos que pensar que se trata de la escritura de la estructura cuando estoy hablando del acto sincrónico. Que después un nene, una nena, nuestros parientes próximos que nos enseñan la lengua, por supuesto que son operaciones que implican, ¿no? Ya no la entrada en el lenguaje. La entrada en el lenguaje no es clínicamente observable, entonces desde Freud en adelante, pero la transmisión de la lengua por nuestros parientes próximos, Lacan lo sitúa muy muy bien cuando dice que nos transmiten el equívoco, pero el significante lo inventa el sujeto, incluso lo inventa el niño. Estamos ahí, pero eso me parece que se requiere de lo que Lacan llama nudo primitivo, y que la verdad que hasta esta reunión no le había dado yo mucha bolilla. Y eso que lo leí 20 veces, que me interesó, que di un seminario al respecto de este tema, pero lo de primitivo me asombró. Y creo que es importante tenerlo en cuenta porque este primitivo nos habla de, a mi criterio, me puedo equivocar, otro día por ahí lo digo distinto, pero hoy digo, a mi criterio primitivo es la pulsión no está ubicada. Y la pulsión no está ubicada. Freud hubiera dicho, Analía decía la prehistoria del complejo de Edipo, Freud ubicaba el autoerotismo, por ejemplo, que no es pulsión, no hay cuerpo, entonces, o no hay imagen de cuerpo. Digamos, lo pensaría hoy por ahí, pero me parece que es para seguir abriéndolo. Quiero ir a la pregunta de Eva, creo que no sé si contesté a Flora lo del acto sincrónico, porque es escritura y se produce ahí. Después tomo la pregunta de Eva para contestar también esto, que es la chance cuando hacemos un pasaje de estas primeras vueltas del nudo en el seminario 21 al 23, donde Lacan escribe un nudo de 4, y ese nudo de 4 es como para darle muchísima importancia, porque es la chance de que algo pase, no lo digo bien, sobre el nudo en relación al nombre del Padre y en relación a los embrollos, si quieren, del nombre del Padre. Me parece que se repara justamente con el cuarto cuando algo quedó loco en vez de anudado, como dice en el 21. Si las cuerdas se sueltan, están locas. Si las cuerdas quedan
anudadas, estamos en la debilidad mental, cosa que hace también hablar de la debilidad mental implica todo un trabajo a lo largo de la obra de Lacan, porque la menciona de diferentes maneras, pero si están anudadas tendremos la ocasión de hablar de mentalidad. Ahora bien, que nos guste y nos interese por la clínica, acá voy a la pregunta de María Eugenia, que la madre transmite algo del nudo, y yo diría que no sé qué transmite la mamá, porque me parece que es un inobservable clínico. A mí me transmitieron el tango. Bueno, si quieren, hasta mi nombre se refiere a un tango. O sea, podría decir estaba todo ahí, pero en realidad coincido con lo que dice Laura, que lo que se transmite es la falta. Se transmite el equívoco y el niño, quien fuera el sujeto, hace algo con eso, se equivoca, inventa el pimbo del bebé del que les hablaba. Entonces, se transmite la falta. Esto no lo puedo predecir. Hemos visto todos nosotros, madres, padres, abuelos, tíos, familias, ¿podemos decir cuándo se transmite una falta y cuándo no? ¿O tenemos que esperar en el a posteriori los efectos de esas operaciones? Entonces, no podría decir que el fantasma materno sea equivalente a la transmisión, digamos, sea equivalente, lo voy a decir mejor, me parece, que el fantasma materno sea equivalente al nudo primitivo. Me parece que no. No lo puedo sostener, porque además me parece que es otra lógica, la lógica del fantasma, para superponerla a la lógica nodal de nudos hay que hacer un gran trabajo conceptual. Para mí lo más cercano, para decirlo por medio de una cuestión sintética, es en el seminario 25, también en el momento de concluir, cuando Lacan hace las 3 cuplas y pone fantasma como cupla con real. Entonces ahí podríamos situar que la realidad psíquica no es lo real y fantasma no se acumula, no se superpone con real, aunque lleve sus briznas, inevitablemente. Por eso digo, me parece que esto requeriría todo un tiempo de trabajo, un seminario y escritos. Silvia Weinstein, si la falta se transmite de generación en generación, es posible. También se puede, digamos, voy a pasar un aviso de un libro que yo he querido mucho y que seguramente Silvia Weinstein también leíste, que se llama Los contrabandistas de la memoria, de Jacques Sassoon, que muchos de nosotros lo hemos disfrutado, donde habla de la transmisión de generación en generación y lo que dice que no solo se transmite el anecdotario, somos portadores de una historia y somos sus pasadores. Eso es lo que dice Sassoon. En ese punto puede ser la familia es pasadora de tantas cosas, ¿no? Puedo seguir dando pequeños ejemplos de la clínica. Si el nudo primitivo no es síntoma, efectivamente, lo que decía no es que no es síntoma. Lo que digo es que para Freud el sujeto del inconsciente está vinculado, articulado al síntoma como retorno de lo reprimido. Y ahí está la estructura del sujeto del inconsciente. Mientras que me parece a mí, en la ampliación que le da Lacan al sujeto, no queda subtendido o solamente solidario a la represión, retorno de lo reprimido y síntoma, sino que lo amplía a la entrada en el lenguaje, como se ha dicho y se ha mencionado. Bueno, no sé si respondí a todos, pero intenté. Bueno, hay 2 preguntas más acá en el público, una de Estela Durán y otra de Analía Magdesian. Primero Estela. Pregunta, comentario y agradecimiento. Hago un nudo. No, me encantó esta cuestión del nudo primitivo y que el niño lo haga bien. Y yo decía, y a veces por ahí
no tiene con qué hacerlo bien. Muy tierno esto que vos me contabas, esto de levantar el dedito y señalar algo, porque ahí ya se nota que hay algo, digamos, que intervino haciendo un efecto, que aunque no haya lenguaje hablado, digo, pero hay algo que ya está. Eso por un lado, y me hiciste recordar, y en esto te agradezco, todo lo trabajado, tanto vos como yo, en distintas áreas, con cuando el nudo no se puede hacer bien. Por ejemplo, con los niños del Tobar o los niños que en las escuelas aparecen con estas dificultades de no poder, digamos, hacer lazo. Bueno, y vos sabés bien que yo he trabajado muchísimo en integraciones, que me hiciste recordar algo, además del trabajo en equipo con distintos efectores, cuando uno hace también un nudo. Yo pensaba, cuando se hacían integraciones, por lo menos con una lógica que había propuesto, que era alienación y separación, es decir, armar también un lugar para que el niño pueda alojarse y después recién, digamos, poder separarse de estas cuestiones que a veces inciden tanto, ¿no?, en los síntomas o en las angustias o en las inhibiciones. Y entonces, bueno, me daba ganas de decirte esto y ver si tenías, vos que tenés tanta experiencia, ¿no?, también en niños, si querés decir algo más de... Bueno, a ver, Lili, estamos trabajando, no sé si son preguntas para que respondas, si no, prefiero pensarlo como lo pensamos desde el foro, que es un diálogo abierto a que nos potencien estas reflexiones, ¿no? Es decir, no te demando una respuesta, sino compartir una reflexión. Es interesante esto de cómo vos pensás el lenguaje. Hoy lo pensás del lado de la pulsión. Yo pensaba que estábamos muy acostumbrados a decir el niño recibe el baño del lenguaje, pero pertenecer al campo del lenguaje no garantiza el uso de la palabra. La experiencia por el Tobar lo muestra, ¿no? Lo ponemos como deíctico lo del Tobar, pero bueno, cualquier situación clínica fuerte lo revela. Lo que pasa es que ahí hay mucho y ahí lo podemos materializar. Es decir, no hay garantía que pertenecer al lenguaje asegure la entrada al campo de la palabra. Y esos son procesos de subjetivación que requiere de esas operaciones nominantes, llamémosla de este modo, pero como lo trae el Seminario 21, también con un lugar muy determinante de la madre amonedando, ¿no?, la palabra del padre. Entonces, a ver, ¿cómo pensar eso primitivo y la estructura como un acto sincrónico ahí, cuando las eficacias clínicas que nos traen los síntomas revelan fallas y errores? Justamente lo que trabaja Lacan en el seminario El Síntoma es el requerimiento del cuarto nudo cuando hay error. Y cuando hay fallas, bueno, queda abierto, porque el anudamiento como escritura de la estructura no es un compacto, tiene eso residual que es el A. Y ese A lo podemos leer en el análisis a partir del síntoma. Por supuesto que hay síntomas y síntomas, ¿no?, que dan cuenta de qué tipo de anudamiento, pero ¿cómo seguir pensando esto de lo primitivo, el anudamiento, el error, la errancia y la falla?
Bueno, muchas gracias por tus recorridos, tus respuestas, el esfuerzo de trabajo. Bueno, yo sigo en resonancia con el debate. Primero, sobre todo subrayar la dimensión de la temporalidad, si no formaría parte de la estructura misma, ¿no? Sino para no caer en el viejo debate estructura-historia como una externalidad, sino como la dimensión temporal como parte de la estructura misma. En el campo discursivo, cuando en el discurrir, la metáfora, estaríamos en un tiempo de diacronía, mientras que la metonimia en un tiempo de sincronía, de despliegue de la cadena. En ese sentido, pensar que quizás la diacronía no sería un acto único, un acto de estructuración unificante, sino también, como en el discurrir, y si es un espacio del decir, el tejido mismo del decir implicaría más de un nudo, quizás. No sé, yo sigo insistiendo en mi pregunta abierta, donde la temporalidad tendría... ¿Por qué perdernos una dimensión de la temporalidad? Por ejemplo, en la música, en la sucesión matemática, está la armonía, la melodía, la sucesión. Hay un despliegue de hay un entretejido entre las dos dimensiones en la física. Es decir, ¿por qué en el nudo sostendríamos solamente el acto diacrónico donde la sincronía, además, hay un lío en la temporalidad del nudo? Tenemos ahí un problema. Bueno, Lili, muy interesante todo lo que se abre a partir de lo que trajiste. A mí me está interesando mucho esto del nudo primitivo. La verdad es que no lo había leído, o si lo leí me pasó un poco por alto. Entonces, en relación a lo que se está trabajando, a ver, acá Analía traía el tema de que el niño se baña en el lenguaje, recibe el baño del lenguaje. El asunto es que empiece a nadar, ¿no? Y que eso es un acto que vos planteás como sincrónico. Mi pregunta es, ese acto que es constitutivo y es de movida, del ABC es el A, ¿no? Es lo que Freud llama la incorporación, o sea, la entrada de la falta, la identificación primaria, digamos, ¿no? Podríamos pensarlo así. Y a partir entonces de ese acto que sería necesario para un eventual transcurso neurótico de la vida, digamos, después habrá transformaciones, habrá tejidos, como decía Marcelo, quizás en la diacronía también, ¿no? Pero ese, por lo menos, y algunos otros, tienen que ser sincrónicos, ¿no? Pero la pregunta, no quiero que se pierda, perdón, es, ¿se puede hacer equivaler a la identificación primaria? Eso. Bueno, como dijo recién Analía, en el foro lo que nos estamos proponiendo es un diálogo y por supuesto que es inevitable hacer preguntas, pero evidentemente lo más importante de todo es lo que va circulando, porque cada uno va ampliando. Vamos ampliando, digamos, el efecto, digamos, del foro sobre temas, como dije al principio, de actualidad, que en este momento me parece que, entre otras cosas, es el nudo, es el tejido, es el agujero, es la falta. ¿Sí? Lili. Para seguir con el diálogo, entonces, y proponerles algo, creo que no hay que confundir la cuestión del acto con la única vez el debut. No es lo mismo. Puede ser muy importante el debut, pero no es el único acto. Entonces a mí me interesó, mientras los iba escuchando, vino a mi memoria algo que dice Lacan en el seminario del acto, ¿no? Hablando del acto, que el acto es instituyente, cada vez, no de una vez para siempre,
Entonces, el debut no es equivalente al acto. El acto se instituye cada vez en un análisis. Entonces, me parece que esto es algo a tener en cuenta para no clausurar demasiado rápido o rigidizar una frase, porque creo que eso instituyente, si a eso lo podemos llamar ir tejiendo, ir caminando, ir pensando, ir haciendo, bueno, ¿por qué no? Pero me parece que esa temporalidad, digamos, de la que hay que trabajar y mucho, estructura y tiempo, Lacan es un tema importantísimo para el psicoanálisis, estructura y tiempo, y a veces yo creo que la gente que trabaja con niños tiende a tomar, digamos, a privilegiar, como dicen los matemáticos, que dicen hay un privilegio, es una frase bien de los matemáticos, tienden a privilegiar la temporalidad, a veces la historia, la transmisión de la historia, etcétera. Es inevitable y esencial. Ahora, cuando pensamos, digamos, y nos embarcamos en este seminario de los no incautos, después te quiero decir algo, nos estamos embarcando en la otra cuestión de la escritura, de la estructura, el esfuerzo de escribir la estructura matemáticamente, formalizar la estructura, que no es lo mismo, ya voy a la pregunta, a lo que trae Estela Durán, no es lo mismo, Estela no, también lo trajo Marcelo, que no es lo mismo a la novela familiar. La novela familiar es imprescindible en un análisis, fantasma imaginario. Tiene que haber un argumento, si no estamos picando el hueso todo el tiempo y la verdad estaríamos muy angustiados todo el tiempo y es algo que yo he criticado, incluso en el Lácano cuando hay ciertos colegas queridos también que solo trabajan con la resonancia y el bramido del viento y sin argumento. Me parece que son análisis complejos, no es para el tema de hoy. Entonces, por supuesto que no picamos solo el hueso, pero este seminario nos propone pasar del 2 al 3 en el hueso de la estructura y a eso nos tenemos que dedicar, como también podemos dedicarnos a otra cosa. Que Patricia, coincido con vos, porque incluso recibe el baño del lenguaje. Yo sé que nunca dije recibe el baño del lenguaje, pero por ahí es un problema mío. Yo creo que entra en el baño del lenguaje. Se entra en el baño del lenguaje coincidiendo también con lo que se decía, que el lenguaje, el campo del lenguaje no es la función de la palabra, pero si estamos en el campo del lenguaje, el trazo unario puede surgir. Y esta es nuestra tarea enorme, la miro a Elsa nuevamente, a Estela, que trabajan con chicos, cuando del canturreo del niño muy grave, con grandes problemáticas, del glu, 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 aparece un trazo que es agua, y que ya no es el glu, glu, glu en el aire, o para el aire. Digo agua por decir cualquier otro, o sea que esa función de la palabra podría estar para debatir, si quieren, para otro día, si eso está o no, ese trazo unario, digamos, en relación a esa identificación simbólica, si esa identificación simbólica puede lograrse en un tratamiento analítico y de ninguna manera, me consta, en un tratamiento para un niño grave cognitivo-conductual. Solo cuando un cognitivo-conductual fracasa, que los hay, ahí a veces entra la palabra. Hay varios casos que lo dicen, es muy divertido, nos reímos, pero es dramáticamente cierto. Entonces, bueno, en la función de la palabra se amoneda el nombre del Padre, por supuesto, ese no, a mí me gusta decir entre gritos y susurros, no necesariamente entre gritos, susurros. Lacan dice en el 23, lo dice, que entra en la melodía de la madre. Ahí está lo de la música, en la melodía de la madre.
ese amonedamiento que en Freud, ese amonedamiento es Pragung, cuando habla en El hombre de los lobos, de la acuñación, y habla de la acuñación de imágenes primitivas también, dice Pragung, o sea que a mí me parece que ahí hay podría haber una consonancia, y bueno, por eso mismo, digamos, me parece que la identificación primaria, como decía, la incorporación como incorporación de la falta, en Freud también, si uno puede registrarlo tan claramente explicitado en Beyahun Aftosun, aunque Lacan, por supuesto, hizo de eso algo mucho más grande, a mi criterio, me parece que es como una operación absolutamente indispensable, incluso para que no haya identificación simbólica y pueda relanzarse algo cuando un analista escucha. O puede escuchar o puede trabajar ahí, escucha a los padres, al niño, al tío, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y respecto de lo que se puede hacer con las mamás y los niños pequeñitos, voy a recordar también para el diálogo y para traer su palabra a nosotros, que fue tan importante, Ricardo Rodríguez Ponte, ¿no? Me amonedó una vez, hace mucho, y me dijo, Lili, ¿vos creés que el psicoanálisis es puericultura? No, Ricardo, de ninguna manera va a ser puericultura, pero me llevó a pensar mucho, ¿no? Esa frase simpática, digamos, de Ricardo. Me parece que de eso también tenemos que tomar algunas reservas. ¿Quieres hablar? Elsa Coriat, sí. Igual pedí el micrófono por lo último que dijo Liliana, que el psicoanálisis no es puericultura en absoluto, pero el psicoanálisis tiene muchísimo para decirle a la puericultura y cosas fundamentales. Y en este momento a mí me parece que eso es clave para el futuro de los niños. Plantear públicamente cuestiones que se tienen que transmitir a la puericultura, aunque ya ni siquiera sea una palabra de moda. Sí, falta Cristina. Cristina, si podés acercarte, por favor. Cristina Capurro. Bueno, muchas gracias, Lili. Primero me disculpo porque no pude llegar justo en horario, cuando vos hablabas de a veces lo difícil que es llegar justo, ¿no? Bueno, y no solo me disculpo, sino que me lamento porque hay un montón de cosas que me perdí. De lo que pude escuchar, te agradezco mucho. Me quedé pensando en esto del nudo primitivo, y ahí esa palabra primitiva es la que, o primitivo, es lo que me lleva a pensar que en realidad se trata como con el lenguaje, ¿no? Si bien es cierto que el niño nace inmerso en un baño de significantes, bueno, después depende de cómo pueda ir apropiándose de eso, ¿no? Y no es lo mismo en la vida corriente, en la vida común, que cuando en un análisis, por ejemplo, puede escucharse decir algunas cosas que impactan a veces positivamente sobre su vida. Por eso me parecía que en el caso de lo inconsciente estructurado como un lenguaje tiene que ver con esta lógica del S1 y S2, es decir, la lógica biyectiva, ¿no? Siempre. En tanto que ahora, cuando él habla de nudo primitivo, me parece que yo lo relacionaría con letra, ¿no? En el sentido de aquello que no ha sucumbido, digamos, la letra no sucumbe a la represión, aparece en los sonidos, los suspiros, las musitaciones, ¿no? Y hay allí un espacio en el análisis para que eso se pueda ir enhebrando, digamos, ¿no? Por eso me parecía que en nudo primitivo es, bueno, con lo que uno viene, digamos, pero
el que a mí me interesa es ese que Lacan dice que hace falta hacerlo serlo. Hacerlo serlo yo lo entiendo en el sentido de la experiencia de cada quien, que si vos te pones a hacerlo, algo te pasa con eso, porque la tercera dimensión no va de suyo, ¿no? Es algo que a lo que tenés que llegar. En ese sentido, el análisis es lo que permite, en mi experiencia, digamos, que algo de eso pueda llegar a tocar el cuerpo, porque en realidad vos tenés, digamos, lo que tiene que ver con el goce fálico, pero por otro lado tenés lo que tendría que ver con la letra y con el objeto. Entonces, ¿cómo haces para que algo de lo que se dice pueda tocar en el sentido de hacer efecto en el cuerpo, ¿no? Fincar en el cuerpo? Y solo allí, digamos, algo distinto ocurre, si no siempre estaría dentro de la especulación filosófica desde mi perspectiva. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cristina, por el comentario con el que coincido plenamente y que me parece que aporta un montonazo. Gracias. Bueno, concluimos entonces una nueva reunión del foro y los esperamos en noviembre. Vamos a agradecerles.